Peruanos vivimos hoy una tragedia sanitaria y económica. La falta de oxígeno, la no llegada de vacunas, las pésimas decisiones que están tomando el gobierno se están llevando la vida de miles de peruanos. A esto tenemos que sumarle dos problemas más, y es que está acechando una amenaza terrible también para nuestro país. Y me refiero al populismo y a la izquierda radical. A ese populismo, el de Johnny Lezcano, el que promete de todo, pero que sabe perfectamente que no se puede cumplir. Al populismo de Rafael López Aliaga, ese populismo agresivo verbalmente, y que ahora se junta además entre la derecha extrema y el etnocacerismo. Y la izquierda radical de Verónica Mendoza, aquella que promueve y busca tumbarse la Constitución y el modelo económico para traer el modelo cubano-venezolano. Estemos muy atentos porque esto es peor que el COVID y la enfermedad. Gracias. Yo apreté primero. ¿Qué me dice, Switcher? Yo gané, desempate entonces. Keiko Fujimori. Bueno, yo tengo acá información que dice que la resolución fiscal desmiente la versión del señor Lezcano, pero no me voy a detener en eso, quedará en su conciencia, porque usted en este canal reconoció varios hechos. Sin embargo, en aras de la transparencia, queremos preguntarle, señor Lezcano, ¿qué favor le hizo usted al asesino Abimael Guzmán, que en su libro Puño y Letra le agradece por sus buenos oficios? Usted fue a la base naval. ¿Qué favor le hizo? Por favor, cuéntenos a todos. Sí, ya. Señor Lezcano, su turno. Le hemos contado al Perú entero por los canales de televisión. Yo fui presidente del grupo de trabajo de visita a los penales. Su grupo también estuvo ahí. Lo visité a los corruptos del fujimorismo también en la cárcel, a los terroristas y a los reos comunes. Fue la Defensoría del Pueblo, fue la Cruz Roja Internacional, fue Monseñor Bambarén. Y este señor alude a esas personas en su libro por ese trabajo hecho en la Comisión de Justicia en la visita que yo realicé. Entonces, lo que usted está haciendo es pura guerra sucia, ¿no es cierto? Dice que servicio se hizo. Si también sus colegas de su partido fueron los que me recibieron como parlamentario a ver en qué condiciones carcelarias estaban. Así que es eso. No se ponga nerviosa. Tranquila nomás y compita sin hacer guerra sucia. No respondió nada. Señor Urresti, por favor. Que no responde. ¿Qué libro está leyendo, candidata? Me encantan los libros de Santiago Poseillo. Siguiente pregunta, ¿se aplicará la vacuna contra el COVID? De ser necesario, sí, pero al último. Siguiente pregunta, ¿qué canción la hace bailar? El rock me gusta, pero a mi esposo también le gusta el reggaetón. ¿Cuál es su mayor aspiración, candidata Fujimori? Estar al lado de mis hijas. ¿La creación o la evolución? La evolución. ¿Cuál es su personaje de ficción favorito? Me gusta la Mujer Maravilla. ¿Cuál es la palabra que más le gusta en el idioma español? Hay una frase que me repito y que repito siempre, y es la recomendación que doy en momentos difíciles. Uno no tiene que preguntarse por qué, sino para qué está viviendo ese momento. ¿Quién la ha decepcionado? Los desleales. Tiempo cumplido. Hemos concluido con las preguntas rápidas. Tendremos 4 rondas en este bloque sobre temas clave para nuestro país. Los candidatos responderán todos la misma pregunta y contarán con 1 minuto y medio para su respuesta. Los periodistas del panel harán una contrapregunta a cada uno de ellos y tendrán 1 minuto para responder. El primer tema es la pandemia. Empieza respondiendo la candidata Keiko Fujimori. Mi propuesta, candidata, le voy a formular la pregunta. La pregunta sobre el tema de pandemia es la siguiente. Entre julio y diciembre, ¿qué hará de distinto a lo que se ha hecho ya hasta ahora para luchar contra el coronavirus? Tiene usted 1 minuto y medio. Gracias. Muy bien. Nuestra propuesta para vencer y acorralar a este virus tiene 4 pilares fundamentales: pruebas moleculares, plantas de oxígenos, vacunas y ampliación de la atención primaria.
Vamos a implementar y aplicar 70.000 pruebas moleculares por día para poder tener un buen diagnóstico y acorralar al virus. En segundo lugar, vamos a construir 100 plantas de oxígeno a nivel nacional, donde distribuiremos el oxígeno de manera gratuita a través de las Fuerzas Armadas. En tercer lugar, ampliaremos los centros de salud para que los ciudadanos no tengan que llegar a los grandes hospitales. Y en cuarto lugar, creo que este gobierno ha mostrado incapacidad para traer las vacunas. Aquí haremos un programa de suma de vacunas, donde convocaremos a todos los sectores, al sector privado, a las iglesias, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, que quieran ayudar al Estado para aplicar las vacunas de manera gratuita. El Estado, por supuesto, se encargará de la primera línea y la población vulnerable, pero un gobierno de fuerza popular, este año todos los peruanos serán vacunados. Gracias. Hemos escuchado la respuesta de la candidata Fujimori y le queremos preguntar lo siguiente respecto a esa propuesta. Usted también se ha referido a una economía mucho más abierta en la lucha contra la pandemia. Chile tiene el récord de vacunas y de pruebas y, sin embargo, ha tenido que apelar también al confinamiento. ¿Cómo lo llevaría a cabo usted permitiendo que la economía se abra paulatinamente al mismo tiempo? Candidata. Al permitir la utilización de las pruebas moleculares, vamos a tener un buen diagnóstico, no como lo hemos tenido en el último año, sin saber realmente cuántos peruanos han sido contagiados. Y aquí el problema no es la actividad económica, el problema es la aglomeración. Por eso lo que nosotros planteamos es abrir y ya no cerrar. Pero para poder hacer esto, pues tomaremos las medidas necesarias para poder ampliar los horarios y evitar las aglomeraciones, utilizar esos espacios abiertos que impidan que el virus siga avanzando. Por eso nosotros estamos convencidos que de esta manera nuestro país, nuestra economía va a poder salir adelante, cuidando la vida y la economía de todos los peruanos. Muy bien, y tenemos exactamente... Necesitamos mayores recursos y hay dos caminos: ampliar la base tributaria o subir los impuestos. ¿Cuál será el camino que escogerá un eventual gobierno suyo? La situación económica en nuestro país es realmente una tragedia. Millones de peruanos han perdido su trabajo. ¿Cómo vamos a reactivar la economía y cómo vamos a recaudar más impuestos? Pues ampliando la base. Pero para eso tenemos que partir de una premisa y reconocer que la cuarentena en nuestro país ha sido un fracaso. El esfuerzo de millones de peruanos que nos quedamos en casa no fue utilizado por este gobierno ni el anterior para ampliar los sistemas de salud, las camas UCI o construir más plantas de oxígeno. Muy por el contrario, trajo muerte, desolación y pérdida de trabajo. ¿Cómo vamos a hacer para poder generar puestos de trabajo e incentivar nuestra economía? En primer lugar, vamos a hacer miles de obras a nivel nacional. Obras como colegios, postas médicas, carreteras, reservorios, para poder de esta manera generar 2 millones de puestos de trabajo. Apoyaremos directamente a los pequeños emprendedores, creando la CONAFOR, Comisión Nacional para la Formalización, en la que por 2 años no se cobrará los impuestos, pero a partir de ese momento, a partir del segundo año, se hará de manera escalonada, acompañándolo en su proceso de formalización. Haremos que las compras del Estado, el 40% esté enfocada justamente en esos pequeños y microemprendedores. Tiempo cumplido. Usted ha optado entonces por la ampliación de la base tributaria, pero ¿cómo hará para convencer a ese más de 80% de pequeños empresarios que tienen entre 1 y 10 trabajadores que forman parte hoy del sector informal? El motor de la economía de nuestro país se mueve 80% por la inversión privada y un 20% por la inversión pública. Desde el Estado haremos las obras, generaremos la confianza. ¿Y cómo lo haremos? Con reglas claras, diciendo las cosas como son. Por ejemplo, nosotros planteamos defender la Constitución y el capítulo económico,
esa Constitución que nos trajo la paz y que nos trajo crecimiento sostenible a lo largo de estos últimos 28 años. De esta manera lograremos la confianza, no solamente de los pequeños, de los medianos, sino también de los grandes inversionistas. Tenemos que destrabar los proyectos mineros, tenemos que apoyar a nuestra agricultura y hacer que estos dos grandes sectores, que muchas veces entran en conflictos, trabajen de manera armónica. ¿Cómo lo haremos? Priorizando el agua, primero para el consumo humano, segundo para la agricultura y la ganadería y en último lugar para las actividades extractivas, y alcanzará para todos. En su caso, la estrategia para luchar contra la delincuencia común y devolver la seguridad a las calles. No podemos hablar del tema de seguridad si no tomamos en cuenta que tenemos miedo de que nuestros hijos salgan a la calle y que puedan perder la vida porque les roban un celular. Y es que ese es el problema, esos delitos cotidianos que día a día le roban la esperanza a todos los peruanos, que te arranchen tu cartera, que te roben tu auto, que se metan a tu bodega. ¿Qué proponemos para vencer a la delincuencia? El programa Distrito Seguro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a fortalecer a nuestra Policía Nacional, vamos a modernizar nuestras comisarías, vamos a traer más y mejores cuadros policiales para hacer mejores investigaciones criminales, vamos a hacer patrullajes inteligentes para tener un mejor mapa del delito y tomar medidas de prevención. Vamos a acercar la policía a la ciudadanía, pero para eso primero tenemos que reivindicarla, para eso tenemos que darle el lugar que se merece, restablecer el principio de autoridad. Y también quiero mencionar que yo he vivido situaciones muy injustas que me llevó a conocer el sistema carcelario desde adentro. Y justamente porque lo conocí, creo que hay que modernizarlo, hay que cambiarlo, hay que construir más penales que permita deshacinar nuestras cárceles, que permita reclasificar a los internos, pero sobre todo tener talleres que permitan una verdadera resocialización de los internos. Candidata, pero en su esquema no vemos que haya, por ejemplo, postular un trabajo con la Fiscalía y el Poder Judicial, porque el problema de la delincuencia común muchas veces es que los dejan libres porque no hay una buena acusación fiscal. ¿Han contemplado siquiera este aspecto del problema? Por supuesto que se trabajará de manera articulada con el Ministerio Público y el Poder Judicial, pero también siendo absolutamente respetuoso de la independencia de poderes. Vuelvo a repetir, la delincuencia le está haciendo mucho daño a miles de familias que han perdido la esperanza, que ni siquiera se preocupan ya por hacer una denuncia porque no creen en el sistema. Tenemos que trabajar para devolver esa confianza. Y yo les digo, así como pudimos derrotar al terrorismo con mano dura y con mucha energía, vamos a derrotar la delincuencia y vamos a devolverle la paz a todos los peruanos. Muchas gracias. Institucionales concretos haría para que la lucha contra la corrupción resulte eficaz? En este campo es donde hay más demagogia, ¿no? Recordemos que han habido muchos políticos lavando banderas, pintándose las manos de blanco o levantando su dedo acusador, pero que no tienen ningún problema en escribir agendas de su jefa. En mi caso, yo estoy siendo investigada, pero ha habido un análisis pericial de 10 años a mí y a mi esposo que han dicho claramente, 5 peritos de oficio, que no existe ningún desbalance. Pero hay otras personas que se corren de las pruebas grafotécnicas para demostrar si es que es o no su letra. Yendo a su pregunta, Mario, nosotros lo que planteamos es un shock anticorrupción. Vamos a fortalecer la Contraloría Nacional de la República dándole capacidad sancionadora. Vamos a separar a los corruptos, pero obviamente haciendo que el Estado siga funcionando con un control concurrente. Estableceremos el plan Transparencia 100%, donde podrá la prensa visualizar todas las adquisiciones del Estado. Estableceremos núcleos ejecutores del programa FONCODES para que los ciudadanos de manera organizada puedan vigilar todos los procesos de obras de nuestro país. Incluiremos e implementaremos también un sistema de protección al denunciante, porque normalmente la pita se corta por el lado más débil.
Bien, insiste usted en el tema de la transparencia, que es importante, pero que en buena medida traslada la responsabilidad de combatir la corrupción a la gente, a la sociedad en general. La pregunta era qué cambios institucionales, esto es en el sistema legal, haría usted en un eventual gobierno suyo para combatir efectivamente o hacer más eficaz la lucha contra la corrupción. Fortalecer la Contraloría es lo que hemos distinguido en su respuesta. Y después ha mencionado también separar a los corruptos, pero para separar a los corruptos primero hay que identificarlos. ¿Cómo se haría todo eso? La identificación de los corruptos se va a dar a través del fortalecimiento de protección a los denunciantes, no solamente a los funcionarios de menor rango que identifiquen que sus jefes han cometido un delito, sino también de la participación de la ciudadanía a través de sus núcleos ejecutores y la participación de la prensa, que normalmente es quienes nos ayudan a identificar casos de corrupción. Trabajaremos de la mano del Ministerio Público y del Poder Judicial, pero ya que, digamos, en este proceso de investigación a mí se me ha señalado que habría un posible proceso de obstrucción, quiero ser muy clara y transparente, que seremos muy respetuosos de la independencia de poderes y, por supuesto, respetuosos de todos los procesos de investigación que se llevan en Lavajato, en Cuellos Blancos. Haremos que ellos culminen su trabajo. El turno. La elección sin duda va a enfrentar o va a tener un Congreso fragmentado y hasta probablemente hostil. La pregunta es, ¿qué haría usted para sostener una gobernabilidad en la eventualidad de que ese Congreso tenga una actitud como la que tuvo su bancada en el 2016 frente al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? He reconocido en varias entrevistas que uno de los errores en el último quinquenio fue mantener una actitud confrontacional. Sin embargo, también es bien importante señalar que las leyes más importantes, los votos de confianza, los pedidos de facultades, las leyes de presupuesto, todo esto se otorgó a través de la bancada de Fuerza Popular. Por las encuestas avisoramos que el Congreso será fragmentado efectivamente. Y yo creo que aquí lo que tenemos que analizar son dos temas fundamentales: la salud y la economía. Y sobre la base de eso ver los planes de gobierno y ver nuestras coincidencias. Sobre la base de esas coincidencias sacaremos los proyectos adelante. Pero en los temas económicos para nosotros es bien importante señalar que vamos a defender la Constitución de 1993. En estos momentos de descalabro económico, lo que tenemos que hacer es dar señales claras. Y un cambio a la Constitución, como plantean algunas de las personas que están aquí el día de hoy, sería un retroceso y un salto al pasado de nuestro país. Ya sabemos lo que trajo otras constituciones, trajo caos, violencia. Eso se corrigió con la Constitución de 1993, que trajo paz y desarrollo económico. Vuelvo a repetir, buscaremos consensos con diferentes grupos políticos más allá de Fuerza Popular. Tiempo cumplido, gracias a la candidata Fujimori. ¿Alguno de los candidatos que quiera hacer una réplica? Forsyth. George Forsyth fue el primero en iluminar el atril. 30 segundos. Muchas gracias, Mayla. Señora Keiko, usted ha sido congresista, ha tenido una inmensa mayoría en el Congreso. ¿Y por qué es que no ha implementado todos estos cambios que ustedes justamente han conversado hoy? Usted me va a contestar que eso se tiene que hacer desde el Ejecutivo, ¿no? Desde la Presidencia, pero todos sus candidatos hoy al Congreso dicen que lo van a hacer desde el Congreso. Entonces, o ellos están mintiendo o usted no ha hecho el trabajo que se tenía que hacer desde el Congreso. Queremos saber quiénes están mintiendo. Señora Fujimori. Señor Forsyth, le agradezco por la pregunta y también quiero señalar que hay varios ex candidatos de Fuerza Popular corriendo en su partido, así es que me alegra saber que han tenido el espacio y yo me imagino que es porque le va a dar a usted un poquito más de popularidad. Yo creo que aquí lo importante es buscar estos consensos. Pero voy a tomarme estos segundos también para aclararle al señor Lescano que yo siempre doy la cara, que en cada proceso, en cada investigación a lo largo de esos 20 años he dado la cara y he colaborado con la justicia. Pero en cambio usted, lamentablemente, primero se ufana, ¿no? Y tiene una soberbia enorme diciendo que su plan de gobierno para luchar contra la corrupción es solo usted.
Yo le pido que no mienta. Amayuya, señor Lezcano, porque usted acosa y luego acusa, y miente también cuando usted señala a los policías, ¿no?, la culpabilidad que es de usted. Y acá estamos, en este set donde usted reconoció estos hechos. Muy bien. La pregunta. Tienen 1 minuto y medio para responder. Esta ronda empieza con la señora Keiko Fujimori. Escoja un número. El 1. Pregunta 1. En noviembre pasado, efectivos de la Policía de Lima fueron responsables por graves hechos de brutalidad policial contra manifestantes en su gran mayoría pacíficos. El resultado fue centenares de heridos y 2 muertos, Inte Sotelo y Jack Bryan Pintado. Si usted fuera elegida presidenta o presidente de Perú, ¿qué medidas concretas tomaría para reformar la policía, especialmente su sistema de control interno, que es altamente deficiente, con el propósito de proteger a la población, proteger el orden público, pero igualmente respetar los derechos humanos? ¿Su respuesta? En primer lugar, tenemos que lamentar la muerte de Inti y de Bryan, víctimas de la crisis política. Sin embargo, creo que le hace mucho daño a nuestro país generalizar y echarle toda la culpa a toda la institución. Y yo creo que lo que se tiene que hacer es investigar seriamente y determinar las responsabilidades individuales. Debido a esos sucesos, se maltrató muchísimo, se humilló a nuestra Policía Nacional, a esa policía que nos trajo la paz en nuestro país, a la policía que está en la primera línea combatiendo el virus. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, reformarla, por supuesto, pero tenemos que dotarla de todos los implementos que ellos necesitan. Tienen que sentir un verdadero respaldo de parte del Poder Ejecutivo. Lo que tenemos que hacer entonces, al modernizarla, es buscar invertir mucho más, pero también tenemos que hacer algunas correcciones que lamentablemente ha hecho este gobierno. Al separar, por ejemplo, de manera irregular e inconstitucional a 18 generales. Esto tiene que ser corregido y en un futuro gobierno de Fuerza Popular los vamos a reponer. ¿Vamos a encontrar la verdad? Sí, pero no dañando a una institución como la Policía Nacional. Muchísimas gracias. Agradezco a América y Canal N por permitirnos tener este espacio para poder debatir, intercambiar nuestras ideas en igualdad de condiciones. Sin embargo, esto no ocurre en las elecciones generales. Hace pocas horas he recibido una resolución judicial en la que señala que ya no voy a poder viajar por nuestro país, mientras que al señor Vizcarra le dan el debido proceso que yo nunca tuve, a mí me siguen poniendo más restricciones. Sin embargo, voy a hacer lo mismo que vengo haciendo desde hace 20 años. Voy a respetar esta decisión y voy a seguir adelante con más esperanza que nunca. A nuestros amigos del norte, que sé que mañana me estaban esperando, yo les digo que vamos a seguir adelante. Mi hermana irá en mi representación y yo me voy a conectar con ustedes a través de la plataforma virtual. Nada ni nadie nos va a parar. A los amigos fujimoristas y simpatizantes nuestros les decimos que cada persecución, que cada golpe nos hace más fuertes y tenemos que trabajar más unidos que nunca. He estado presa injustamente 3 veces, alejada de mis hijas, pero nada ni nadie me va a quitar la fe y la esperanza de que juntos vamos a volver a rescatar a nuestro país. Gracias. Gracias a la señora Fujimori.